Vale. Bueno, voy a presentarme. Soy Pera, de la Escuela de Terapia Narrativa Sincrónica y Arquetipos. Así es como empiezo todos los vídeos. Digo, tengo que empezar con un principio más corto. Am, ¿De dónde salgo yo? Yo salgo de una familia, o de media familia, porque la otra no lo era, que eran todos restauradores, ¿eh? Es decir, mis bisabuelos empezaron con un restaurante muy pequeñito en el que atendían a los viajeros que iban con el carro, los comerciantes que iban en la ciudad o pueblo donde estábamos, que era en Terrassa, ¿no? Y de ahí pasaron tres generaciones de restauradores y yo, que era el cuarto, ¿eh? Yo era la cuarta generación de hostelería. Y esto es lo que a mí me ha definido más siempre, ¿eh? Estaba como atraído, ¿eh? A ese mundo de la hostelería y sobre todo en el sueño de mi abuela, ¿eh? Siempre hay aunque fueran los fundadores mis bisabuelos, mi abuela María para mí era como la diosa Atenea, ¿eh? Tenía como una especie de atracción y yo estaba inmerso en su sueño, ¿eh? Yo vivía para ese sueño. Y ahí es donde me formé yo, ¿eh? Es donde me hice de niño. Pasé a ser, bueno, un semi-hombre, digamos, adolescente, a punto de ser adulto, pero todavía no. Y de ahí empiezo yo, ¿no? En este camino vino el arquetipo del destructor, que ya os lo hablaré luego, ¿no? Y lo que hizo fue ponerme en cintura, ¿eh? Es decir, este camino no es para ti y tú tienes que iniciar un camino distinto. Evidentemente, esto no, cuando sucede, no, si tienes conocimiento de los arquetipos y de la psicoterapia de Jung y todo lo demás, pues perfecto, ¿no? Te lo puedes oler un poco, pero en mi caso yo no tenía ni idea, ni pajotera idea de todo esto, ¿no? Entonces empecé a vivir mi crisis, ¿eh? Ahí fue cuando empecé a tener ataques de pánico, ansiedad, bueno, mi mundo se iba derrumbando a mi alrededor, ¿no? Y no encontraba un lugar seguro. Y así, de una cosa a otra, fue cuando, bueno, alguien me dijo, oye, tú tienes sensibilidad para escribir cuentos. Era José Manuel Pedrafita, en ese momento hice un curso con él para aprender a trabajar con niños. Y bueno, pues me dijo que tenía sensibilidad para los cuentos y me entusiasmó la idea. Y escribía fatal. No es que ahora escriba mucho mejor, pero antes era horroroso. Y bueno, empecé a escribir cuentos y Judith, que es mi pareja, me dijo, oye, ¿te das cuenta que cada cuento que estás escribiendo estás expresando tu estado de ánimo actual, tu estado emocional? Y yo digo, ostras, no me había dado cuenta. Y sí, sí, claro, empezó a mirar los cuentos que había escrito y efectivamente el cuento expresaba cómo yo me sentía. Pensad que en ese momento tenía 27 años, 26, ¿eh? Era todo un jovenzuelo. Y bueno, a partir de ahí, pues mientras seguía trabajando en la hostelería, lo que hice fue empezar a escribir cuentos terapéuticos, ¿no? Digo, bueno, pues he empezado con cuentos para niños, ahora voy a hacer cuentos terapéuticos porque esto a mí me está yendo bien. El problema era que lo que yo vivía en los cuentos, al escribirlos, me era muy difícil transmitirlo a vosotros que lo estabais leyendo. Es decir, no había lo mismo, ¿eh? Una cosa era leer el cuento y tener esa vivencia superficial en la que estoy imaginándome lo que me transmite el cuento, y otra era como lo vivía yo, que era estar con esos personajes y ver cómo te van contando la historia, ¿no? Yo quería que fuera todo mucho más inmersivo. Y entre una cosa y otra descubrí las constelaciones familiares, ¿eh? Las constelaciones familiares me formé con Joan Garriga y allí me estalló la cabeza, porque descubrí el campo mórfico. ¿Qué es esto del campo mórfico? O sea, cuando veía que personas que no tenían ni idea del asunto se ponían en un sitio y empezaban a representar a los personajes que les decían, pues eso me pareció casi mágico. Digo, hostia, pero esto ¿cómo es que sucede, no? Y entonces, claro, me tocó a mí hacer de representante, ¿no? Y yo estaba acojonado porque digo, hostia, la voy a cagar, no tengo ni idea de cómo va esto, y claro, me puse muy nervioso porque yo soy así, ¿eh? Muy nervioso. Estaba ante más de 60 personas y para mí eso era todo un mundo. Yo no tenía ni idea de nada. Y me ponen allí y me puse tan nervioso que
que ya no sabía ni si era el padre o la madre, no sabía quién era ninguno de los representantes y estaba allí, claro, bueno, me empecé a mover, a mirar a alguien, pero no tenía ni idea de nada. Todo el rato estaba con esos nervios de lo estás haciendo mal, lo estás haciendo mal, lo estás haciendo mal. Cuando acabó la constelación, bueno, Joan dio sus interpretaciones, ¿no? Y ahí sí, todo inocente, levanté la mano y dije, perdona, Joan, es que creo que esta constelación ha salido mal. Y él me miró riendo y dice, nada, ¿qué le pasa a este? ¿Cómo que ha salido mal? Digo, sí, digo, porque es que he salido aquí en el centro y no sabía si era el padre o la madre, no sabía quién estaba mirando, solo sabía cómo me sentía y para mí todo esto ha sido confusión y estaba perdido y creo que he estropeado la constelación, ¿no? Y él se puso a reír y dice, no, es que precisamente la dinámica de este ejercicio que hemos hecho con esta familia es una familia que todos son padres divorciados que se han juntado con otras parejas en la que conviven con otros hijos y hay un galimatías en la familia que es lo que se ha expresado en la representación, ¿no? Y entonces yo ahí me quedé un poco más tranquilo, pero aún así no lo acababa de ver claro, ¿no? Y entonces me empezaron a venir compañeros que habían representado conmigo y me lo decían así a la oreja, oye, que a mí me ha pasado idénticamente lo mismo. Y yo llevo muchos años haciendo esto. Y entonces dije, ostras, esto, ¿cómo es que pasa esto, no? Y cuando lo pregunté me decían que era fenomenológico, pero no había una explicación. Y digo, ostras, y entonces apareció la palabra inconsciente. Dijeron, no, esto es algo inconsciente. Y, ostras, ¿qué es esto el inconsciente? Y así llegué a Jung y empecé a estudiar lo que era el inconsciente. Pero con la terapia, con las constelaciones, pude empezar a diseñar lo que era la terapia narrativa sincrónica. Es decir, podía construir escenarios narrativos que eran cuentos y hacerlos inmersivos, que la gente pudiera entrar dentro del cuento y que los arquetipos se pudieran expresar con ellos. Y así empezó todo. Entonces, esta técnica o esta terapia, ¿en qué se diferencia de las otras terapias? No es que sea mejor, peor, igual, es distinta. ¿Vale? Hay que diferenciar entre la terapia narrativa de Michael White, que él es el primero, él estaba mucho antes que yo, y la terapia narrativa sincrónica, que esto sí que es lo que hago yo, que es como una fusión de las constelaciones familiares, de Bert Hellinger, de Alejandro Jodorowsky con su psicomagia, de mi experiencia un poco en todo lo que es la creatividad, los juegos de rol, etc. Es decir, es como una especie de machambrado, ¿vale? Y sobre todo basado en la psicoterapia de Jung. Jung es el que me estableció los pilares para decirme, esto se tiene que hacer por aquí y esto se tiene que hacer por allí. ¿Vale? Entonces, a mí me dio como un mapa. Entonces, esta terapia se diferencia de las otras o de algunas en que no es confrontativa. Es decir, cuando hacemos la terapia narrativa sincrónica siempre estamos hablando de Peter Pan, de la princesa, de un personaje que ha aparecido allí que se llama Pepito. Es decir, no hablo de mí. Y esto lo que me permite es desidentificarme. Cuando yo hice la Gestalt, ¿no? ¿Por qué me miras así? ¡Oh! Era muy confrontativo y está bien que lo sea, pero digamos que mi complejo era yo. Entonces, ahí se me levantaban todas las resistencias. Vamos a hablar de la relación que tienes con tu padre. No, no queremos hablar de esto. Yo no quiero que hables de la relación que tengo con mi padre. En cambio, si me hubieran dicho, oye, vamos a hablar de un rey que quería que su hijo fuera rey también, pero a su hijo le gustaban mucho los caballos y entonces siempre estaba fuera del castillo con los caballos y él no quería saber nada del reino. Hostia, qué interesante. Esto sí que... Y entonces yo podía construir narrativas basadas en este escenario neutral que lo único que estoy haciendo es hablar de mí, pero en tercera persona. Es decir, que la terapia narrativa sincrónica lo que nos permite es entrar en lo que a mí me sucede, pero en lugar de estar en escena interpretando uno de los actores de la obra, soy alguien que está en la grada y observando toda la escena. Y sin la presión de actuar. Estoy desidentificado del complejo. Entonces, esto me permite tener, primero, sacarme un peso y luego observar en tercera persona lo que a mí me está ocurriendo. Entonces,
la terapia narrativa sincrónica, en este sentido, a la hora de abarcar o abordar lo que me sucede, es mucho más suave en este sentido. Es decir, mi narrador está más relajado. Luego os explicaré lo que es el narrador. Y luego la otra diferencia entre algunas técnicas de la terapia narrativa sincrónica es que yo como terapeuta o como guía o como quieras decirlo, no tengo ni pajotera idea de lo que a ti te pasa o te deja de pasar, ni tampoco te puedo decir lo que tienes que hacer o no. No, solo tú o la persona que está haciendo la consulta es la que sabe su verdad y es la que sabe lo que puede hacer. Entonces, como la narrativa sincrónica, construimos narrativas, es decir, cuando nos metemos en un cuento y preguntamos, oye, Peter Pan, cuando mira Campanilla, ¿cómo se siente? Es el consultante el que escribe eso. Pues mira, se siente de esta manera, de esta otra, de esta otra. Y Campanilla cuando mira, escucha eso que dice Peter Pan, ¿cómo se siente? Y uno se va inventando los relatos. Y sobre eso es lo que trabajamos en narrativa sincrónica. Entonces interpretamos lo que se ha escrito. ¿Y qué hace el consultante? Pues da opciones, da interpretaciones posibles, hipótesis de lo que podría querer decir eso. ¿Y qué hace el consultante? Decir, esta sí, esta no. Y cuando dice esta no, entonces automáticamente dice, no es esta, es esta. Ponernos en el no nos permite ver el sí. Es una cosa curiosa, pero sucede así. Facilita encontrar la respuesta. Es decir, que la terapia narrativa sincrónica todo el rato es la persona que está haciendo el ejercicio la que tiene el poder. Y el otro lo único que hace es acompañar. Esto, para el que hace de terapeuta o guía o como quieras llamarlo, es brutal. Primero, porque me quita responsabilidad. Segundo, porque me va a permitir acompañar al otro simplemente con preguntas. Y el tercer punto es que la terapia narrativa sincrónica me alinea con mi inconsciente, me permite un diálogo interno con mi inconsciente. Y cuando yo estoy acompañando a alguien o cuando yo estoy haciendo el ejercicio, estoy escuchando esas conversaciones con esos yoes. Y entonces lo que me ocurre es que a lo mejor yo estoy acompañando a alguien y de repente me viene un insight. Hostia, lo que me pasa es que tiene esto, esto y esto, ¿no? Y cuando yo digo eso, tengo un 50% de probabilidades de acertar. Pero tengo un 100% de certeza de que eso que estoy diciendo a esa persona es mío. Porque si no, no lo hubiera podido recibir. Entonces, el que hace de guía también se está autoayudando, porque el inconsciente aprovecha cualquier oportunidad para mostrarnos lo que nos pasa. Para que entendáis un poco la terapia narrativa sincrónica, en qué contexto lo ponemos, así como el sueño, nos vamos al inconsciente y digamos que en el inconsciente nos hacemos conscientes, en la terapia narrativa sincrónica es al revés. Desde el consciente traemos al inconsciente, ¿vale? Entonces ahí tenemos mucho más control. Pero digamos que en los dos lados, de las dos maneras, yo estoy trabajando con mi inconsciente. Bien, ya se acaba el rollo, ¿eh? Para los que no conocéis nada de Jung, yo aquí he empezado a decir cosas del inconsciente, de los arquetipos y tal. Os hago un mini resumen muy breve. Esto es pegarle una patada a la psicoterapia de Jung, porque necesitaríamos años, ¿no? Pero digamos que básicamente Jung, lo que yo aprendí rápidamente, que es lo que a mí fue la base, es que me establece un mapa de la psique. Él me dice, y esto es una cosa que puedo creerme o no, para mí me va perfecto para ubicarme en el mapa. Nos dice que la psique está compuesta por un centro, que él lo llamaba el self, el sí mismo, y que esta inteligencia lo que siempre quiere es potenciar lo que es el proceso de individuación, es decir, el viaje. Es una fuerza que es como un sol y que da vida a todo lo que orbita a su alrededor y que lo que quiere es compensar. Todo lo que rodea a este sí mismo es el inconsciente. En este caso, primero está el inconsciente individual, que es donde está basado en mis vivencias, y luego está el inconsciente colectivo, que es mucho más grande. Y en todo este mar hay un puntito
que va flotando por ahí, que es el consciente. Y ese puntito soy yo, ¿vale? Es mi personalidad. Entonces, este puntito está rodeado de muchos complejos, vivencias que están en el inconsciente y que todo el rato están abordando mi círculo y tomando el control. Entonces, en sí mismo lo que hace es enviar mensajeros, a Jung lo llamaba como las funciones trascendentes, para equilibrar eso, para que este círculo de conciencia se vaya desarrollando. Esto, digamos que, explicado en otras palabras, es un viaje en el que yo salgo del vientre materno y me voy hacia el mundo externo, y ahí voy teniendo experiencias, igual que el hijo pródigo, y luego hay un momento en el que la vida me hace dar la vuelta, igual que el hijo pródigo que se pateó toda la pasta y ya lo había perdido todo, y tengo que regresar otra vez a la casa del padre, ¿vale? Es un poco, Jung hablaba del proceso de individuación de esta manera. Es curioso porque esta historia se explica una y otra vez en distintas culturas, en distintos momentos, es decir, es como un viaje arquetípico, es un viaje del inconsciente colectivo, es algo que nos trasciende, ¿vale? Entonces, en este sentido, Jung de alguna manera pues, puso estas piezas para uno situarse y entender un poco dónde estamos jugando. Entonces, los personajes que yo lidiaba en los cuentos y que representaban partes de mí, es lo que Jung llamaba los arquetipos. Resulta que estos personajes son comunes a toda la humanidad. Y todos podemos entender quién es un mago, todos podemos entender quién es un guerrero, todos podemos entender y comprender lo que es un bienhechor. Pero para cada persona puede seguir profundizando en ese arquetipo y podría encontrar matices que otra no encontraría. Es decir, que no es un signo que se termina en una definición, sino que es una puerta, un reino en el que hay una idea, que esta idea nunca se acaba y uno siempre puede ir añadiendo más cosas, ¿vale? Entonces, a ver, que ya me he perdido, os he perdido. Vale. Entonces, básicamente, no os quiero meter más el rollo, nosotros lo que hacemos es trabajar en el inconsciente, en el individual y en el colectivo. Y lo hacemos gracias a la guía de los arquetipos. ¿Vale? Vale, todo esto, ¿cómo lo aplico a la práctica? Porque claro, está muy chulo, ¿eh? Pero bueno, vale, ahora yo estoy haciendo esto, he hecho un cuento, he visto un insight, pero esto yo cómo lo aplico en mi vida. Si no hay acción, no sirve de nada. En las formaciones yo entrego todos los apuntes y lo que hacemos es, pon un asunto, un problema o un deseo que tengas. Vale, y ahora vamos a meternos en un cuento y a ver qué dicen los arquetipos. De ahí va a salir una información, ¿eh? Y entonces tenemos que hacer algo con ella, ¿vale? Por ejemplo, poned ahora, escribid, si tenéis por aquí una hoja, un problema o deseo que tengáis ahora mismo, ¿eh? Vamos a hacer la práctica ya, porque si no esto es aburridísimo. Algo que os preocupe, ¿vale? Ostras, estoy preocupado por esto, estoy preocupado por lo otro, o un deseo o un anhelo que tengáis, ¿vale? No una pregunta rollo bola de cristal, ¿eh? En plan, ¿qué hago? ¿Me voy a la montaña o me voy a la playa? Eso no, porque el inconsciente me va a responder, pero no me va a responder a esa pregunta. Me va a responder lo que de verdad me preocupa. Y como el asunto no lo he puesto acertado, podríamos decirlo de una manera, me va a costar interpretar lo que me quiere decir. Por lo tanto, si es un problema, que sea un problema que os ocupa, ¿vale? Y si es un deseo o un anhelo, pues algo que deseáis, ¿vale? Tranquilos porque no os voy a preguntar nada, ni os voy a hacer coger el micro, esto va a quedar en Las Vegas, ¿eh? Cada uno con lo suyo. Sí que os ayudaré a interpretar un poco desde arriba. En la formación y en los talleres sí que entramos, ¿eh? Os ayudo a entrar, os ayudo a interpretar los arquetipos, profundizamos y vemos un poco todo lo demás. Aquí, como os he dicho antes, como somos muchos, pues vamos a hacerlo más light, ¿vale? Solo vamos a poner el pie en la piscina, no nos vamos a bañar. Bien, ponete el asunto o el deseo, un problema o un deseo, ¿vale?
Y ahora os voy a explicar una escena que ayer mismo la tuvimos en la clase de los arquetipos, ¿vale? Am, Ayer se nos planteó una escena en la que había una madre en una cocina que estaba llorando y su hija de 12 años entró en la cocina y su madre le dijo, am, mira niña, necesito irme por un tiempo, necesito am, separarme de ti, ¿eh? Tengo que tener un tiempo para mí. Esto lo decía la madre llorando, ¿vale? Imaginaos ahora esta escena, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos con la terapia narrativa sincrónica? Pues entramos y empezamos a preguntar cómo se sentía la madre, cómo se sentía la niña, y de ahí empezaron a ver una serie de insights, ¿vale? Am, con esos insights no basta. ¿Insight qué es? Darse cuenta de que, ostras, es verdad que yo tengo este problema también, ostras, es verdad que yo me siento de esta manera, ¿eh? Con esto no basta, se tiene que llevar todo esto a la acción, ¿vale? Entonces, imaginaos ahora, ¿vale? Am, que estáis allí en la cocina, ¿eh? Y veis a la madre llorando, veis a la hija también consternada, ¿no? Por lo que le ha dicho. Y le podéis preguntar a la madre, oye, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué es lo que necesitarías que hiciera alguien por ti para ayudarte? Responder lo primero que os venga. Os lo tenéis que inventar, ¿eh? Evidentemente no sabéis nada más, ¿no? ¿Qué es lo que creéis? ¿Eh? Es una hipótesis. ¿Qué es lo que creéis o imagináis que os diría esta madre que necesita? Puede ser que escribáis una frase, algunos incluso una palabra y otros escribáis 3 páginas por delante y por detrás. En este caso, está todo bien, ¿eh? Los que ya hayáis acabado, ahora lo mismo con la niña de 12 años. ¿Y tú? ¿Qué es lo que te gustaría? ¿Qué es lo que te gustaría que hicieran por ti? ¿Eh? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Y qué creéis que os pediría o que os diría la niña de 12 años? ¿Sí? Lo hemos hecho con la madre, ahora lo hacemos con su hija de 12 años. Perdona, Sí, ¿puedes repetir el conflicto, la situación que estaba ocurriendo entre madre e hija? sí, la madre estaba llorando y diciéndole a su hija que necesitaba un tiempo para ella y que tenía que separarse de ella. Es decir, ahora necesito irme, necesito estar separada de ti. Entonces nos preocupamos por la madre. Oye, ¿qué es lo que te pasa? ¿En qué puedo ayudarte? ¿Qué es lo que necesitas que yo te pueda dar? Y lo mismo con la niña, ¿no? Oye, ¿y tú? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué es lo que necesitas? ¿No? Y es anotar simplemente la idea, ¿eh? Lo que creéis o imagináis que os diría la niña y lo que creéis o imagináis que os diría la madre.
Vale. Ahora aquí eh, reflexionamos y analizamos un poco lo que hemos escrito, ¿vale? Una posible línea de interrogatorio podría ser lo que ha dicho la madre que necesita es algo que yo, por ejemplo, podría hacer respecto a mi asunto y me ayudaría al respecto, o es algo que precisamente falta, que no hago y por eso tengo este problema, por ejemplo. Es decir, es ver lo que me ha pedido la madre, cómo lo contextualizo, cómo, con lo que yo estoy haciendo, con lo que yo necesito, ¿vale? O con lo que el asunto necesita, ¿eh? No sé el asunto que habéis puesto, ¿vale? Pero una línea de interrogatorio posible sería esta, ¿vale? Y respecto a la niña, lo mismo. Es decir, lo que me está pidiendo la niña es algo que yo necesito hacer, es algo que yo no estoy haciendo, es algo que falta en mi asunto y que iría muy bien, es algo que tenéis que ver aquí, la niña, qué está representando en mi asunto y si esto tiene que ver conmigo, ¿vale? Aquí digamos que ayer en clase, ¿no? Lo que surgió es que la niña se sentía muy culpable porque pensaba que era culpa suya lo que le ocurría a la madre. Entonces, esta compañera de clase, el asunto que ella había planteado antes era poder ser menos dependiente de los demás y poder ir hacia lo que ella quería, hacia lo que ella le gustaba. Entonces hicimos un ejercicio, entramos en un cuento y de ese cuento se derivó, vino este recuerdo. Y en este recuerdo trabajamos. Entonces el recuerdo me lo está enviando el inconsciente y me está queriendo decir algo. Aquí hemos ido, por decirlo de una manera, en el momento en el que la salsa está más caliente. Pero para llegar aquí, estuvimos en un cuento de una serpiente, de unos guardianes del pasado y de la muerte, y que estaban allí peleando unos con otros. Y bueno, hicimos una entrada con el cuento y de ahí salió esta escena. Salieron otras, que nos permitió seguir profundizando, pero en esta escena apareció algo clave. ¿eh? La niña tenía 12 años y estaba empezando la adolescencia. La adolescencia es cuando empezamos a descubrir quiénes somos, qué es lo que nos gusta, nos planteamos preguntas como qué es lo que queremos hacer. Estamos, por decirlo de una manera, dentro de las órbitas del arquetipo del amante y del arquetipo del buscador. Pero, en este caso, este episodio real lo que hizo fue romper esa burbuja. Porque de repente, la persona que yo más quiero, la persona que me sostiene, la persona que me da seguridad, que es la bienhechora, que es mi madre, se está desmoronando y de alguna manera me dice que se tiene que separar de mí. Y yo pienso que he hecho algo mal. Esto genera una herida en el arquetipo del huérfano. Entonces yo tengo la culpa de que esto ha sido por cosa mía. A partir de entonces, ¿qué le podría haber ocurrido a esta persona, ¿no? Esta niña de 12 años tuvo una adolescencia que pasó a adulta, porque tuvo que cuidar de su madre. No pudo tener ese espacio de qué es lo que a mí me gusta, qué es lo que yo quiero hacer con mi vida, quién soy yo. El asunto planteaba, me gustaría ir hacia lo que yo quiero y dejar de ser dependiente de los demás. Es normal que esa niña buscara ese amor que no pudo encontrar en su madre, en los otros. Y si este complejo, que no soy yo, es un complejo que se ha generado cuando tenía 12 años por este impacto emocional de esta vivencia y que la tengo en mi psique y que está acompañada de esta emoción de culpa, que por lo tanto tiene mucho poder sobre mí, cada vez que por asociación voy hacia el mundo externo o quiero ir hacia lo que me gusta, por tu culpa mamá le pasó esto y tienes que quedarte y tienes que cuidar de ella. Entonces,
a esta persona, sin saberlo, inconscientemente, le persigue este complejo y no la deja ir hacia lo que quiere. Y en cambio siempre está cuidando de los otros. Esto es una hipótesis. ¿Basada en qué? En el relato, en el recuerdo, en lo que nos contó. Ahora yo tengo un insight, en este caso, ¿no? Ella, ¿no? Y dijo, wow, es así, es verdad, estoy por esto. Con esto no basta. Es decir, vale, ya lo sabes. No basta, es decir, cada vez que quieras hacer algo, este complejo igualmente está ahí. No, no va a desaparecer. Porque forma parte de tu inconsciente. Está dentro de tu psique. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo con esto? Yo ya sé qué es, ¿eh? Ya lo tengo pillado, pero por asociación el complejo me absorbe y empiezo a pensar, a actuar y a sentir como él. Y no puedo evitarlo. ¿Eh? Es como unos piratas que abordan mi barco. Entonces, aquí es lo que a mí me ayudó mucho la psicoterapia de Jung. El poder ver el complejo y cómo poder lidiar con él. No lo puedo ni destruir ni eliminar, porque forma parte de mí. Y además, tiene mi energía. Es decir, hay muchas personas que dicen, ostras, es que me cuesta mucho, Pera, ir hacia mis objetivos. Me quedo pero desgastada. ¿Por qué? Porque los complejos se alimentan de mi energía. Y como ellos son yoes que no saben encontrar solución a su problema, es decir, están atrapados en un bucle, son unos ratones en el laberinto, cuando se activa por asociación ese complejo, me domina y siempre voy a repetir las mismas acciones. Siempre voy a pensar lo mismo, siempre voy a sentir lo mismo. Esto va a hacer que a veces con mejores y a veces con peores resultados termine más o menos siempre en el mismo sitio, porque estoy limitado. El complejo no puede salir de sí mismo. La terapia narrativa sincrónica lo que me permite es observar al complejo en tercera persona. ¡Hostia! ¡Eres tú! La niña de 12 años. Y cada vez que yo en mi vida siento culpa, digo, ya está aquí ella. Entonces, puedo hacer algo con ella. Cuando aquí le hemos preguntado a la madre y a la niña, porque la madre es otro complejo, ¿qué puedo hacer por ti? De ahí puede salir una acción derivada. Por ejemplo, ¿no? Aquí en el chat he visto que alguien ponía individuarse. Es cuando le preguntábamos a la madre, ¿no? Vale, pues individuarse, perfecto. Pues tú respecto a tu asunto, sería una sugerencia, ¿no? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué acción puedes hacer esta semana que te individualices de alguna manera respecto a lo que estás haciendo? Ostras, pues vale, mira, el miércoles voy a coger y me voy a ir al museo, yo sola, ¿eh? Mientras voy investigando sobre, yo qué sé, los cascos romanos del siglo de no sé cuántos, porque quiero escribir algo en mi blog, yo qué sé, una idea, que tenga que ver con el asunto, pero voy a hacer algo que voy a decir a todo el mundo, de 7 a 9 no contéis conmigo hoy, que me voy. Y lo hago para decirle al complejo, voy a hacerlo por ti. Cuando yo en la acción estoy en el museo, sincrónicamente empiezan a ocurrir cosas. Primero, estoy haciendo algo que si no hubiera sido por esto, no lo haría. Porque la idea se me ha ocurrido mientras estaba haciendo el ejercicio. Cuando yo estoy en el museo, me estoy experimentando, sintiendo y viviendo de una manera distinta. Estoy solo. Estoy haciendo algo que es mi objetivo. Estoy haciendo algo que es investigación. Estoy haciendo algo que es para mejorar, para lograr un objetivo. Todo esto está dentro del arquetipo del buscador. Y el arquetipo del buscador es el arquetipo adolescente. Al hacer esto, le estoy dando cabida a mi vida. Estoy cogiendo una parte de mí que había estado reprimida por la bienhechora que tenía que salvar a su madre y le estoy dando un espacio para que también tenga un espacio en mí. Esta vivencia, el olor que tiene el museo, las personas que me he encontrado, el hecho de tomar un café sola mirando a la gente, todas estas vivencias que yo tenga están generando en mí una nueva experiencia y en esa experiencia se está generando el antagonista del complejo. Y a partir de ahí
Y hoy tengo más fuerza para hacer según qué cosas que se opongan a lo que el complejo me pide, que es quedarme a cuidar a los demás. ¿Por qué? Porque ahora he vivido esto. ¿Y por qué? Porque he hecho un espacio en el que el arquetipo del buscador ya está al lado del arquetipo de la bienhechora desesperada. Esto es un ejemplo, ¿eh? Pero si yo no voy al museo, si yo me quedo solo con lo que he apuntado en el papel y luego me voy a ver Netflix, esto no va a quedar en nada. ¿Por qué? Porque mi complejo, como se activa por asociación y está en mi inconsciente, no me voy a dar cuenta y ¡blup! Ya estoy actuando como el complejo. Necesito, por decirlo de una manera, crear a mi alter ego que pueda estar con ese complejo. Y el complejo también tiene una serie de creencias. Ostras, he ido al museo y no ha pasado nada. Nadie me mira mal. Siento que no he estropeado nada al ir. Veo que todas las personas que tenía que haber cuidado se lo han pasado genial. Veo que nadie me necesita. Veo que todo el mundo está. Es decir, empiezo a tener creencias distintas de las que atesoraba el complejo que decía, si te vas, se van a morir. Y es una creencia. Entonces ahí el sistema de creencias del complejo empieza a desmenuzarse, empieza a perder poder. Cuando pasa eso, ¿qué pasa? Que la energía que estaba en el complejo, que es la emoción de culpa, regresa a mí. Y al tener yo disponible esta energía, también la puedo utilizar para otros fines. El complejo no va a desaparecer. Esa niña de 12 años va a seguir estando en mí y puedo hacer muchas cosas con ella. Esto que os estoy explicando, que es lo que hacemos en la narrativa sincrónica, es lo que Jung llamaba la vida simbólica. Es decir, la forma de integrar el inconsciente con el consciente era a través de la vida simbólica. La vida simbólica significa que en la acción, en mi día a día, empiezo a hacer cosas, pero basándome en mi inconsciente, basándome en mi mundo interno, teniendo en cuenta a mis yoes, a mis dioses. ¿Eh? Los griegos eran personas más equilibradas que nosotros. ¿Por qué? Pues coño, ellos se podían ir de fiesta porque estaban venerando al dios Dionisio, el Baco para los romanos. Podían ponerse guapos, comerse un entrecot, beber vino, disfrutar de las uvas y disfrutar de todos los placeres carnales, hacer incluso bacanales. ¿Por qué? Porque están venerando a la diosa Afrodita. Y luego se podían pelear con el vecino, pegarse puñetazos, ir y perseguir objetivos como construir cosas, porque están venerando al arquetipo de Ares, Marte para los romanos. Entonces, los griegos tenían muchas facetas, muchos dioses, que les permitían, por decirlo de una manera, tener esa bendición de ellos. Y cuando los griegos tenían las neuras, cuando les atacaba, por decirlo de una manera, la psicosis, entonces ellos decían, los dioses están enfadados. ¿Y qué hacían? Coño, pues si tenía un problema con el tema del placer o tal, 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 se iban al templo de Afrodita y allí, por favor, Afrodita, acepta qué puedo hacer por ti para que estés contenta conmigo. Esa vida simbólica daba sentido a todo lo que me ocurría en mi vida. Y ese mundo interno lo proyectaba en estas figuras de los dioses. Luego vinieron los cristianos y mierda, nos lo quitaron todo porque nos pusieron un ojo muy grande y dijeron, este es el único Dios que hay. Y si te portas mal, te vas al infierno, y si eres sumiso y te portas bien, vas al cielo. Pero solo hay uno. Adiós mi vida simbólica. Solo hay uno. Entonces recayó toda la responsabilidad en mí. Ah, es que soy yo. Es decir, o lo hago bien, cielo, lo hago mal, en el infierno. Entonces, yo tengo el problema, yo soy el malo, yo soy el pecador, yo, y así estamos ahora. Ahora estamos desconectados del mito, estamos desconectados de la vida simbólica, pero tenemos aún ese yo. No hay esos yoes. No están los arquetipos. No está esa niña de 12 años, ni tampoco la madre llorando. Estoy solo yo. ¿Y yo qué me pasa? Pues que siempre estoy cuidando de los demás y no puedo ir hacia lo que a mí me gusta. Y el problema soy yo. Claro, desde ahí, si no salgo de ese yo, solo a hostias, me pueden sacar de ahí.
Por eso muchas terapias, no todas, evidentemente, son tan confrontativas. Porque lo que quieren es derrumbar a ese complejo, lo que quieren es salir de ese yo. Pero si yo me doy cuenta que yo no soy eso, sino que esa es una silla en la que yo me experimento, hostia, cambia la historia. Entonces, ¿puedo elegir las sillas? Con la práctica, sí. Pero siempre vas a tener complejos. Una o otra vez vas a caer en el complejo, la vas a volver a cagar, pero bueno, es lo que tiene tener un enano cabrón con un hacha. A la que te tocan la moral, sacas el hacha y empiezas a cortar cabezas. Hostia, tío, es que te pones. Ya, es que tengo el enano. Entonces, o lidio con ese enano y lo saco a correr, a tirar piedras al río, o hago algo con él, o un momento u otro vendrá y me la va a liar parda. Y lo va a hacer a través de mí. O lo peor, ese enano se va a ir a vivir y lo proyectaré en las personas que tengo a mi alrededor. Esto es lo peor de todo, la proyección. Esto es lo que llamaba Jung la sombra. La proyectamos en nosotros y entonces esa parte de mí que no estoy atendiendo, que tiene una mala leche y necesita dar hostias porque es así, como yo soy pacífico y yo no soy como mi padre, vale, perfecto, pues vas a tener 8 padres que te están dando hachazos todo el rato. Y vives ese arquetipo, esa parte de ti la vives a través de los otros y es tope desagradable. Cuando yo empiezo a ver este juego, digo, ostras, voy a coger al enano cabrón. Y de esta manera, esa proyección deja de estar. Por ejemplo, ¿no? Yo soy una persona muy neptuniana, por eso se me da bien ir ir a las tierras de los dioses, pero a veces estoy empanado. A veces cuesta mucho que esté aterrizado, ¿eh? Me dice Judith, tío, te lo acabo de decir y no te enteras. Y yo, hostia, ¿cómo puede ser? Ves allí, cómprame esto y lo otro. Esto sí, lo otro me lo dejo. Ostras, tú, es que lo tienes apuntado en el móvil, pero se puede saber qué te pasa, ¿no? Y yo vivo con eso constante, complejo, ¿no? Un día digo, va, me voy a poner con esto, tú. Bien. Veo que con mi vida simbólica, vale, pues Seidón, hostia, es verdad. Yo entiendo y comprendo que soy como una especie de sireno, en el que yo vengo de un mar y ese es mi mundo, pero aquí en la playa, en la tierra, pues me he perdido el qué. Entonces me quiero centrar. Y a mí el mar me da grima. Entonces a partir de aquí empiezo a hacer cosas para integrar el mar en mí. De repente, esto es una broma del inconsciente, ¿eh? Am, Judy aparece en 2 o 3 escenas en las que está empanada, como lo estaba yo antes. Y yo flipando. Digo, hostia, su sombra me la proyectaba en mí. De repente yo cojo y su sombra la proyectaba yo en ella. Yo cojo lo que es mío, me encargo de eso y la proyección deja de suceder. Y cada uno toma lo suyo. Yo era un receptáculo ideal para proyectar ese empanamiento. Y eso a ella le sacaba de quicio. Aparte de que molesta, ¿eh? Pero le sacaba de quicio. Cuando algo te saca de quicio, es sombra. De la misma manera que esa parte tan responsable, tan centrada y tan presente a mí me sacaba de quicio. A la que yo adopto ese papel y digo, hostia, es que este soy yo también. Yo también. Y digo, sí, tío, tienes razón. Te pongo. Y yo en mi vida simbólica pongo a Poseidón, que a mí me gusta así jugar con los dioses, y le voy preguntando, ¿qué podemos hacer? Mira, pues hoy vas a limpiar toda la casa, vas a fregar, vas a barrer, vas a hacer la secadora, vas a hacerlo todo. Hoy lo haces todo tú, los lavabos, todo. Vale, lo hago. Y cuando lo haces por tu Dios, porque quieres tener ese beneplácito. De repente algo ocurre en mi mundo interno. Y eso tiene un reflejo en el mundo externo. Esto es una cosa que no os tenéis que creer, hay que validar o verificarla. Pero la terapia narrativa sincrónica, si no hay acción, no, no ocurre nada, se queda todo en el papel. Entonces lo único que hacemos es fabular con lo que he visto, pero ahí se queda la cosa. Tiene que haber acción, ¿vale? Ahora iremos ya a las preguntas. Antes, explicaros un poco la formación en terapia narrativa sincrónica que vamos a empezar el día 25.
Es vivencial, siempre hacemos las clases entrando en cuentos, entrando en mitos, entrando en sueños, entrando en el viaje del héroe. Tenemos un montón de escenarios los que vamos probando este diálogo interno con el inconsciente. El objetivo es que yo pueda aprender a dialogar conmigo mismo y yo os ayudo, de alguna manera, a ir interpretando todo esto. Hablamos de los arquetipos, aprendemos a interpretar, trabajamos también con los sueños, os enseño un poco a trabajar con los sueños desde la terapia narrativa sincrónica. Y es una formación que no me pide ningún tipo de conocimiento. No necesito ser coach, ni psicólogo, ni nada de esto. ¿Eh? Lo único que necesito es una pizca de imaginación. Ahora bien, si yo soy psicólogo, soy coach o soy lo que sea, como esto va a ser un diálogo conmigo mismo, mi inconsciente siempre me va a hablar dentro de mi marco. Y esto es brutal, porque me permite profundizar más en lo que yo ya sé. Cuando yo escribía cuentos, empecé a escribir cuentos de esta manera y hice un salto brutal. No el rollo que si me presento a un concurso gano, ¿eh? Escribiendo no soy muy bueno, pero sí en, wow, me pasaba que al cabo de una semana leía ese cuento y no me acordaba de ese cuento del todo. Digo, hostia, esto lo he escrito yo. Y esa sensación para mí era brutal, porque veía esa sonrisa del inconsciente. Del que había hablado estaba ahí riéndose, ¿no? Lo he escrito yo por ti. Entonces a mí esto me permitía comprender y entender cómo funciona. Y eso me da también una libertad de ver, ¿no? Y esto es lo que queremos experimentar en la formación. Entonces, para poder hacer esto, tenemos que ser máximo 15 personas presentes para poder atender a todos como se necesita y que se cree ese espacio de intimidad y complicidad, porque hay sincronicidades. Yo os los crío y ellos se juntan. En todos los grupos que he tenido de formaciones, siempre hay asuntos en común. En algunos es la madre, en los otros es el padre, en los otros es el proyecto, en los otros es dónde voy a ir a vivir. O sea, hay asuntos en común que por afinidad nos juntamos. Y entonces esto crea sinergias. Esto en clase jugamos y hacemos juegos malabares en el que uno dice un asunto, el otro se lo responde y el otro escribe otra cosa y todo esto vemos cómo cuadra y decimos, ¿cómo puede ser? O sea, permitimos que el inconsciente juegue con nosotros y hay que validar, hay que verificar, porque eso es lo que a mí me abre las puertas. Entonces, se puede hacer la formación también en diferido sin estar presente. Se ven las clases en diferido y por WhatsApp yo os voy dando los feedbacks. Estas personas y las personas que os venga el arquetipo del destructor durante la formación, que puede pasar, y por lo que sea, me da igual el motivo. El 60% de las clases no puedes venir, se puede repetir la formación gratis en una siguiente edición y voy haciendo ediciones, ¿vale? ¿Por qué? Porque a mí me gusta que lo hagáis en diferido si podéis, por WhatsApp yo encantado de la vida de daros feedback, os vais a retroalimentar del grupo, a una clase siempre podéis venir y es brutal, pero me gusta que estéis en el directo. Entonces por eso os doy siempre la oportunidad de... He venido a 4 clases, a 5, claro, estamos hablando de que la duración de las clases son 16, estamos 4 meses, ¿no? He venido a 6, a 7, a 8 clases, no pasa nada. Si quieres repetir, la siguiente edición lo haces. Porque me gusta que estéis en todo. El viaje del héroe es brutal. Son 2, 3 clases que estamos viajando con este viaje arquetípico y es brutal la información que vamos obteniendo y las acciones que se van derivando de ellos. Cuando aprendemos a hacer el mapa psicológico, que es la técnica que yo utilizo en las sesiones individuales para ayudar a las personas, esto lo aprendemos en la formación también. Y es brutal también. Es que todo bueno, es lo que es. Los que estáis aquí, pues habréis leído alguna cosa mía, habéis visto el blog, ya tenéis un poco una idea de lo que puede ser. ¿Y qué más? Que ya acabo. Hay flexibilidad total de
oye, yo no podré entrar hasta las 8 o hoy tengo que salir una hora antes, me da igual, entrad cuando queráis, salís cuando queráis. Las clases, cuando se termina la formación, todavía están un mes más en la plataforma para poder verlas. Luego ya las elimino y en algunos casos que me ha pasado, ¡pero! ¡No borres las clases! Pues las mantengo hasta que las terminéis. Es decir, que en este caso hay flexibilidad, ¿vale? Y creo que ya está. Y ya está. Bien, ahora sí. Preguntas que tengáis. Los que os tengáis que ir, ya ha pasado la hora. Un abrazo bien fuerte. Y si alguien tiene preguntas, me lo podéis poner por el chat o coger el micro, lo que prefiráis. A ver, que no estaba mirando el chat. Aquí veo una pregunta, por lo tanto, ¿vivimos todos los arquetipos o bien los proyectamos? Sí, digamos que los arquetipos, los complejos, los complejos los vivimos o los proyectamos. Los arquetipos, para que nos entendamos, los complejos son miembros de una tribu y cada complejo es miembro de una tribu u otra. Y las tribus son los arquetipos. O sea, una tribu es un arquetipo. Si yo cuando hablo del arquetipo de inocente, puedo hablaros de alguien que es optimista, positivo, que tiene conexión con lo trascendente, que es visionario y que siempre tira para adelante. Os puedo hablar de alguien que es ingenuo, que no ve la realidad, que no quiere confrontar conflictos y que a lo mejor está maltratando a alguien psicológicamente y no lo ve así. Los nazis eran arquetipos del inocente. No hay ningún tipo de explicación, si no es esta, de que un doctor encargado de salvar vidas haya matado a 80 mujeres esa mañana y luego llegue a casa y se ponga a comer con su hijo, con su madre, como si no hubiera pasado nada. Ahí está un arquetipo de inocente que le está diciendo, lo haces muy bien, estamos salvando el mundo, estamos mejorando la raza humana y eres un héroe. Ese es un arquetipo inocente desequilibrado, pero es también. Es decir, que el arquetipo es un espacio infinito, pero con una idea. Tiene una naturaleza. El complejo es algo mucho más definido. Entonces, el complejo que está en un arquetipo inocente, pues va a venir con esas características, pero impregnado de mi inconsciente individual, de lo que yo he vivido. Es decir, va a tener una biografía. Y yo con eso sí que puedo hacer algo. Con el arquetipo no, pero con el complejo sí, porque forma parte de mi psique. Es parte de mi séquito. No sé si me explico. ¿Cuál es la duración de cada clase? Son 2 horas. A veces estoy 2 horas y media. Va también en función un poco del... Normalmente tienen que ser 2 horas, pero a veces me estiro y hago 2 horas y media porque me gusta terminar lo que empezamos. No hay prisa, es decir, por ejemplo, ayer hice la formación e hicimos un caso y los otros 2 los dejamos para la semana que viene. Por eso, cuando hablaba de la duración de la formación, aproximadamente son 16 sesiones, pero a lo mejor en un grupo dura 14 y a lo mejor en otro grupo dura 18. A mí eso no me preocupa. Cuando empezamos el viaje, la formación no termina hasta que terminamos el viaje. Lo que tardemos en el camino irá en función del grupo. Hay personas que no quieren que entremos en clase en lo suyo. Y yo lo respeto mucho esto. Es decir, no obligo a nadie a hacer nada. Siempre pregunto, ¿quién quiere que entremos en el cuento? Los que quieren entramos y los que no están allí, escuchan, preguntan, participan. Cada uno como le dé la gana. No hay deberes, no hay que presentar trabajos, quien quiera el certificado lo tiene. Os doy los apuntes hechos para que no tengáis que escribir nada. Solo vuestro viaje, solo vuestro diálogo con vosotros mismos. Son 2 horas, o si dura más, para estar cada uno consigo mismo. Vacaciones de los demás. Aquí es solo trata de ti y de tu inconsciente. Y yo, que soy como la música de fondo, que os acompaña. Y punto. ¿No? ¿Cuál sería el horario y cuáles son los precios mensuales? Vale, el horario será el 25 de enero, entonces serán todos los jueves
de 7 a 9 hora España península, ¿vale? El precio son de un solo pago 600 euros más IVA, y si lo queréis hacer en 4 pagos al mes, que sería un pago mensual durante 4 meses, son 160 euros más IVA, ¿vale? Estas serían las dos opciones. Vale, ¿qué más? Con este curso se obtienen conocimientos para poder ser aplicados en terapia. Soy psicólogo. ¿O tienes otro taller dirigido a profesionales? No, este taller va dirigido a profesionales y a no profesionales. Es lo que comentaba antes, de que cuando empezáis esto, vuestro inconsciente, no yo, vuestro inconsciente va a dirigirse a vosotros en función de vuestro marco, en función de lo que vosotros queráis, ¿no? Por ejemplo, me puede venir una persona que dices, hostia, mira, yo vengo porque tengo un problema de relación con los demás. Y esa persona viene para su desarrollo personal y su crecimiento personal. Y va a aprender a dialogar con el inconsciente, con su inconsciente, y va a aprender durante toda la formación, porque es vivencial, qué arquetipos están inmersos en esto, cuál es su historia, qué es lo que puede hacer, y durante la formación va a poder tratarse eso. Y además sabrá cómo utilizar la vida simbólica en su vida para alinearse con su inconsciente e ir hacia sus metas. Y además, esto también se lo podrá hacer otros si es que le apetece. Y luego me puede venir la persona más de perfil profesional, como es tu caso, pues que, oye, mira, yo, ahora no sé si es tu caso, pero te voy a hablar, por ejemplo, de una compañera que vino en este sentido, ¿no? Me dijo, mira, yo paso de tratarme porque ya me he tratado por todos los lados, tío, estoy vacunado psicológicamente, no tengo espacio ya para una jeringa más psicológica, es decir, no me pinchéis más. Yo ya estoy harto de toda esta historia, quiero aprender la técnica. Entonces, yo le digo, sí, sí, ningún problema, pero no vas a aprender la técnica en plan teórico, que lo vas a poder hacer porque te doy los apuntes y ahí los tienes, pero para aprender de verdad la técnica la tienes que vivir. Tienes que vivir tu diálogo interno. Entonces, tu inconsciente ya te irá mostrando el camino, pero tú lo vas a ver claro. Entonces vas a aprender la técnica porque en la formación hay un momento de la formación que yo me doy un paso al lado, me tiro a la piscina con vosotros y soy uno más, y entonces los demás empezáis a guiar entre unos y otros. Es decir, yo lo que quiero es que os pongáis en el lugar de, a ver, ¿y tú a quién miras? ¿Y cómo te sientes? ¿Y por qué? Yo en la formación que he hecho os he explicado el truco del almendruco para saltarnos al narrador. El narrador es esa parte nuestra que no quiere que nos movamos del guión, porque lleva toda la vida escribiendo nuestro guión para dar sentido a lo que nos ocurre, y ha tenido que matar 8 yoes como nosotros, que no encajaban porque no nos iban bien de esta manera, ha tenido que inventarse 8 realidades distintas para que el niño no se pegue un tiro, y bueno, lleva escribiendo ya toda la novela y no va a permitir que esa novela la cambiemos. Entonces, cuando el inconsciente va a superar estas barreras en los sueños, pero en el consciente yo tengo al narrador ahí. ¿Cómo hago yo para hablar con mi inconsciente? Si mi narrador me va a decir, de tu padre no hablamos. No vamos a hablar de tu padre, ¿entendido? Yo he venido aquí a hablar de mi libro, de nada más. Entonces, ¿qué hacemos? Con la narrativa sincrónica hablamos en tercera persona y luego hay trucos, ¿vale? Para irnos al cuerpo, hacer preguntas que a mi narrador lo dejan desactivado y entonces yo puedo obtener la información. Esto a mí me sirve también para otros. Entonces, cuando yo estoy escuchando a alguien que me está utilizando una narrativa, claro, en la formación también hablaremos de los arquetipos, ¿no? Puedo ya empezar a ver en la narrativa que me está contando, uy, 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 puede ser este arquetipo, esto puede ser lo otro, y entonces a la persona ya la ubicamos en el escenario. Oye, ahora imagina que estás en esta escena con lo que te había pasado con el cuñado, ¿no? Tu cuñado está allí, tu cuñado, cuando te mira a ti, ¿cómo se siente? Y esa persona te puede responder. Entonces, jugamos, por decirlo de una manera, con la narrativa, y también tenemos que ver el perfil de persona. Hay personas que a mí me decían, es que no les puedo entrar con un mapa, Pera, a mis clientes. No, hombre,
usa un cuento o usa una historia que te están contando para ir a hacer. ¿De cuánto es el IVA? El IVA es del 21%, ¿vale? No sé si te he respondido. A ver, voy atrás, ¿eh? La respuesta es sí, ¿eh? Es decir, el curso está diseñado también para profesionales, ¿vale? ¿Y de cuánto es el IVA en España? El 21. Gracias, Pera, por tu dedicación. Saludos, gracias, tal. ¿Me puedes repetir horario de inversión? Vale, gracias aquí, Gabriela, que se lo has dicho. De 7 a 9, hora España península, ¿eh? En Canarias es una hora menos. Mil gracias. Quiero irme a vivir a Canarias, me encanta. ¿De cuánto es el IVA? Sí, sí, gracias, vale. ¿Alguna pregunta más que tengáis? No sé si hay más aquí. Bueno, os enviaré, a ver, solo das los jueves. Esta formación, que vamos a estar 4 meses, sí. ¿eh? Luego, en las formaciones voy cambiando. A veces una la pongo los lunes, la otra la pongo los miércoles. Entonces, aquí es lo que os digo. Si no podéis venir a las clases, pero queréis hacer la formación, hacedla en diferido. Vais a tener mi seguimiento conmigo por WhatsApp y cuando en una siguiente edición la ponga los lunes o la ponga los miércoles, porque va a ser así, voy a seguir haciendo ediciones, te va a salir gratis. Puedes venir, si no vienes al 60% o al 70% de las clases, yo digo un 70%, pero en realidad es sentido común. Si no vienes, por ejemplo, al 70% de las clases, puedes repetir la formación. Pero si vienes, por ejemplo, solo a la mitad, también puedes repetirla. Es que, claro, yo aquí en este caso es, mírame, he faltado solo a 2 clases. Hostia, pues ya está. Pero he faltado a 7 clases. Hombre, pues 7 clases son muchas. Entonces yo os permito repetir la formación. ¿Vale? Dice, los arquetipos que usas serían los de Carol Pearson o esos más clásicos como el persona, los uso todos. Siempre hablo de los 12 arquetipos de Pearson, ¿vale? Del inocente al sabio, pero también hablo del yo persona, hablo de la sombra, hablo del sí mismo, hablo del animus y el anima, para mí brutales estos, que son de Jung, el animus y el anima, son brutales, pero no es que hable de ellos, es que si se manifiestan, los presentamos. Si a mí en un cuento me aparece el arquetipo del bufón, voy a hablar del arquetipo del bufón. Si en un cuento me aparece el animus, voy a hablar del animus. Si en un cuento, es decir, os voy a expresar un poco el códice. Pero lo interesante aquí, más allá de los arquetipos, que a quien le guste genial, pero quien no quiera saber nada de los arquetipos, dice, oye, si yo no sé de arquetipos, ¿puedo entender, puedo hacer esta formación? Sí, puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque lo que va a aparecer allí es un Peter Pan, una princesa, va a aparecer tu hermana o va a aparecer tu abuela. Y de estos personajes que te estoy hablando, tú los conoces. Sabes lo que les pasa y además estás construyendo una narrativa con ellos. Que este sea el arquetipo de inocente o no, no es lo importante para ti, quizás. Lo importante aquí que es que el inconsciente está cogiendo a ese personaje para darme un mensaje. Pero apaga la tele. Entonces, para que yo me entere, porque estoy totalmente empanado, ¿quién viene? Pues la imagen de mi tía Carmen, que no soportaba para nada del mundo que la tele se quedara encendida. Y cuando me viene, como por asociación, es una cosa mía, dentro de mi marco, mi inconsciente, me habla dentro de lo que yo conozco, mi tía Carmen, hostia, tengo que apagar la tele. Evidentemente, inconsciente me da igual si está la tele apagada o encendida, quizás. Pero bueno, para poneros un ejemplo de cómo funciona. Entonces, los arquetipos, ¿de qué sirven? Es un códice universal. Es como saber el inglés del inconsciente. Y me sirve como terapeuta para poder explicar de una forma menos intrusiva lo que quizás te pasa. Porque si yo detecto que ahí hay un arquetipo de inocente que está en conflicto con un guerrero, pues rápidamente veo que eres Don Quijote de la Mancha y que estás luchando contra los molinos. No son dragones. ¡Hostia, es verdad que esto es lo que me pasa!
¿eh? Pero te lo puedo explicar como Quijote y rápidamente ya lo has visto. Quijote es un arquetipo, ¿sí? Para que veáis un poco cómo funciona todo esto. Hablamos de cuentos, hablamos de mitos, estamos siempre inmersos en esta parte narrativa. En la formación también me vienen escritores que quieren utilizar la creatividad, conectar con la creatividad y sobre todo dejar de escribir desde los estereotipos y escribir desde los arquetipos, que son mucho más profundos. ¿Vale? Es decir, que aquí las utilidades, las que queráis. Personas que me vienen también con el concepto de, no, yo quiero hacer un proyecto que yo acompaño a hacer proyectos online, montar toda la estructura y todo el rollo. Pero hay personas que me vienen con, tengo una dificultad para mostrarme en redes y me gustaría pues tratarme esto. Hay personas que lo lógico sería pillar un mapa, pero personas que esto les encanta utilizan la formación para tratar asuntos tipo esto. Y esto son cosas que vas escalando, ¿vale? Y que vas solucionando. Vale, más preguntas que tengáis. No, no me he dejado ninguna. Pues nada, pues si no tenéis más preguntas, daros las gracias por venir. Un abrazo. A ver, dejadme que me ponga. Voy a parar de grabar.